xl.tv. Hola amigos, soy Alejandro Ruiz, estamos en Tus Propias Palabras. ¿Y qué les puedo comentar? Hoy es un programa de lujo, porque vamos a tener invitados que lo van a ver de primera. Y qué mejor que hacerlo con un gran periodista. Pepe, buen día. Gracias por estar aquí, Pepe, y darnos esta conferencia, esta charlita. Al contrario, Alejandro, un gusto estar contigo. De verdad, te agradezco mucho la invitación a ti y a tu auditorio, por supuesto. Pepe, yo tengo bastantes dudas, aprovechando y vamos a hacer que esto rinda. En primer lugar, en estos momentos que estamos viviendo una transformación en México completa, te pregunto, ¿dónde queda la libertad de expresión? Porque si te das cuenta, la semana pasada hubo una carta de intelectuales en donde, entre otras cosas, se señalaba la posibilidad de una violencia contra esta libertad de expresión, entre otras cosas. Te pregunto, tu opinión, ¿dónde está quedando esta libertad de expresión? Bueno, me parece que es una pregunta muy pertinente, Alejandro. Yo creo que muchos estamos reflexionando sobre ese asunto. Es un tema álgido y creo que tiene muchas aristas que a mí me gustaría distinguir. Okay. Hay una parte que tiene que ver con un cambio en el modelo de comunicación gubernamental. Un modelo de comunicación que ha hecho muchísimo, que ha convertido a la comunicación en una de las herramientas más importantes del actual gobierno de López Obrador y que no lo era con los gobiernos anteriores. Los gobiernos anteriores heredaron un modelo de comunicación, digamos, o califiquémoslo como oficialista, en el que el poder público tenía un contacto con el público, con la gente, mucho más limitado que el que tiene ahora el presidente López Obrador. Dentro de ese modelo de comunicación, sin embargo, hay algunas cuestiones que permanecen. En el antiguo modelo, digamos, oficialista, lo que fue, digamos, el eje articulador de la relación entre los medios y el poder fue instituciones heredadas del viejo régimen priista, básicamente el corporativismo, el Estado corporativo y clientelar, que se traducía en una relación discrecional con los medios, anclada básicamente en la publicidad oficial. Es el recurso que tenía el poder para establecer la agenda de temas que le importaba, gracias a la asignación discrecional y opaca del dinero público a través de la propaganda y la publicidad oficial. A pesar de que el nuevo modelo de comunicación, como te decía en un principio, es diferente básicamente por el activismo y la omnipresencia que tiene López Obrador en la comunicación con la gente, parte de esa falta de reglas del modelo anterior no han cambiado en el actual. A pesar de que ha habido una reducción importante de la publicidad oficial, creo que cerca del 75% desde que comenzó el sexenio, pero acorde con la política de austeridad que ha llevado como eje rector de la política pública el presidente López Obrador, ha mantenido la falta de reglas, es decir, la discrecionalidad, la opacidad, la falta de transparencia para asignar la publicidad a los medios de comunicación, y esta sigue, como en el modelo anterior, muy concentrada en una veintena de medios, comenzando por las dos grandes televisoras. Entonces, este es un aspecto importante. Hay otro aspecto que también es muy importante, otra arista de la libertad de expresión, y es el tema de las amenazas desde los poderes formales y los poderes fácticos al ejercicio
de la libertad de expresión y de prensa, que como sabemos en nuestro país se ha traducido en una enorme cantidad, desafortunadamente, de víctimas dentro de los periodistas, y el nivel de asesinatos nos ha convertido en uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo. Una tercera arista de la libertad de expresión es justamente la forma en la que el presidente ha articulado el ejercicio del poder en la comunicación política y particularmente en el ejercicio diario de la mañanera, de la conferencia de prensa mañanera, que también se distingue del modelo anterior en tanto que los mandatarios del PRI, del PAN, en la alternancia y por supuesto mucho más antes, en la época de partido único, no habían tenido un ejercicio cotidiano, diario, de contacto con los medios de comunicación y con el público, como lo ha tenido él, además con las redes sociales. Y ahí solamente acotar algunos de los dilemas que surgen respecto de la libertad de expresión con este modelo. Por supuesto que todos los gobiernos quieren establecer la agenda y todos los gobiernos quieren y deben comunicar al público sus acciones. Yo creo que de eso no tenemos ninguna duda. Todos, incluso en algunos casos es obligatorio. Pensemos en campañas de salud, de educación, etc. Sin embargo, es un ejercicio que ha dado pie también a la utilización del micrófono y del propio poder presidencial para descalificar o confrontar a diversos sectores de la población, empresarios y, por supuesto, periodistas, que surge o enfrenta, digamos, dilemas importantes porque la asimetría del poder respecto de la ciudadanía es enorme y la descalificación desde esa tribuna puede convertirse en una forma de censura indirecta para los propios periodistas frente a los embates del poder público. Creo que ese es un tema central, Alejandro, en el análisis de los problemas de la libertad de expresión en nuestro país hoy en día. Es un tema, además, no regulado, en el que hay muchos vacíos. ¿Quién le puede negar al presidente dar una conferencia de prensa? Nadie. No hay ninguna prohibición ni hay ninguna limitación, salvo las electorales, y si quieres hablamos luego de ellas. Pero es importante no dejar de ver que así como algunos hablan de las conferencias mañaneras como un ejercicio de rendición de cuentas, de acceso a la información, de transparencia, que está muy bien, también existe el riesgo de que se conviertan en mecanismos de censura indirecta por las amenazas o descalificaciones que han salido casi cotidianamente con diversos sectores, entre ellos los periodistas. Pepe, yo el último cambio que recuerdo que hubiera en el discurso oficial es cuando Fox, más por su falta de habilidad para expresarse que por una cuestión de Estado, es que tuviera su vocero, ¿no? Eso fue la última modalidad que yo recuerdo. Pero de ahí en más, hasta ahora que se está dando con las mañaneras esta modalidad, esa para mí sobreexposición, porque también ya lo han mostrado algunos medios, la cantidad de datos no correctos o no ciertos que se dan en este tipo de charlas, y sobre todo, algo que a veces es difícil de entender para la gente, esa confrontación, ya no digamos con los periodistas, ya no digamos con los empresarios, sino con su propio gabinete. Hoy en la mañana vimos cómo ayer Arturo Herrera habla del cubrebocas, que es un instrumento para agilizar la economía, y hoy resulta que el mismo presidente le dice que no, que así no son las cosas. Y como eso ha habido varios ejemplos, ¿no? Cuando le pregunta a López-Gatell de que se iba a acabar la pandemia el 17 de abril y el otro dice, pues más o menos, ¿no? O sea, desde ahí vemos que no solo se confronta contra la sociedad, sino también contra su propio gabinete. En ese sentido te pregunto, ¿es claro el mensaje de la mañanera?
Pero antes de que me contestes, vamos a una pequeña pausa y regresamos. Regresamos, amigos, estamos en tus propias palabras. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. Regresamos, Pepe, y te comento, esa sobreexposición de los mensajes en la mañana, ¿no es eso una sobreexposición que, nuevamente, no todo es verdad? Hay una gran dosis de datos erróneos y ¿no crees que está desgastando el mensaje presidencial, el mensaje oficial? Mira, yo creo que ese es un tema una discusión muy interesante y es saber qué tanta es la eficacia de las mañaneras para el gobierno de López Obrador. La primera pregunta sería depende para qué las quiera, depende cuál sea el objetivo, depende qué es lo que persiga con ellas. Si lo que busca es establecer la agenda, digamos, de las principales políticas y prioridades, programas de su gobierno, ahí hay muchas dudas, creo que cada vez crecientes,
respecto de la eficacia de la mañanera, porque la mañanera no está tan claro que sirva para establecer esa agenda de temas, sino muchas veces lo que logra es dar de qué hablar. Se dicen cosas, se dicen frases, hay ataques, hay confrontaciones que alimentan de contenidos a las redes sociales y que dan vuelta durante el día y mantienen, digamos, la visibilidad del discurso presidencial, pero no necesariamente posicionan la agenda de temas que más le preocupan. De cara a los medios, si analizáramos cuántas de los temas que tratan en la mañanera se convierten al día siguiente en las notas principales de los diarios, por ejemplo, encontraríamos que es un número muy reducido. No son los titulares los que están generándose en la mañanera. Sí hay cobertura de la mañanera, sí hay una transmisión y, como tú dices, una sobreexposición. Estamos hablando de entre 3 a veces y 6 horas diarias de utilización de los medios radioeléctricos para distintos tipos de discursos presidenciales, el de Gatell, el de, en su momento, el de programas sociales, la mañanera de López Obrador, pero que se hable de ellos no significa que estén sirviendo para establecer la agenda de temas y dar rumbo, digamos, y orientación al debate público hacia los puntos donde el gobierno le interesaría llevarlos. Perdón. ¿Tú crees que en un momento dado durante este sexenio veamos un vocero? Y te lo comento porque ha habido algunas declaraciones para mí desafortunadas, como fue cuando que la pandemia cayó como anillo al dedo, ¿no? Oye, de ese anillo al dedo llevamos 40,000 muertos, más de 360,000 infectados. Oye, ¿realmente es lo que quisiste decir? Mira, la verdad es que yo no creo que la figura del vocero como existió en el gobierno de Fox, también en el gobierno de Calderón, recordarás a Poiré, se vaya a instalar en porque el modelo de comunicación es muy distinto. Este es un modelo de comunicación, como el presidente lo llama, circular, en el que el centro de la generación de los mensajes y luego de la réplica de los mismos está concentrado en la figura presidencial. La mañanera y el funcionamiento del presidente como el propio vocero de su gobierno, creo que incluso comienza a generar, Alejandro, algunas perversiones de culto a la personalidad que son o van a acabar siendo negativas para el propio presidente, pero que lo vemos muchas veces hasta en el diseño de las conferencias mañaneras con algunos periodistas, pues que yo no sé dónde salen, pero lo que hacen es ir a elogiarlo y por tanto a insuflar, digamos, el ego o a cultivar la personalidad del mandatario, y ojalá que el presidente no sucumba a esa horrible tentación del poder que se llama el culto a la personalidad, porque comienza a ser justo uno de los, digamos, de las desviaciones que pueden afectar el propio objetivo de mantener la comunicación con la gente y el conocimiento con la realidad. Comienzan, en ese caso, los mandatarios a preferir el elogio y los aplausos que a confrontar, pero no con los sectores, no con las personas, no con tal o cual persona o con sus críticos, sino donde debe de confrontar, y la confrontación debe ser con la realidad, con los problemas reales que están sobre la mesa del país en términos de salud, la necesidad de reactivación económica, distribución del ingreso, el incremento de pobreza tan fuerte que vamos a vivir derivado de esta crisis. Esos son los problemas reales del país, y con esos es con los que a todos nos gustaría que el presidente se confronte. Ahí es donde hay que pelear, no ceder a el culto a la personalidad que lo lleve justo a pensar que combatir a sus críticos o a recibir aplausos le va a ayudar a que los problemas no duelan, no aprieten y no afecten a los millones de personas que hoy en este país, más de la mitad de la población, están amenazados con volver a los dinteles de la pobreza. Pepe,
La semana pasada surgió una carta de intelectuales, de periodistas, entre otras personas, de alguna manera pidiendo respeto al presidente. A lo que el presidente lo que menos mostró fue respeto. En ese sentido, esa confrontación con un gran sector ya de la sociedad, ¿qué va a traer para México? ¿Más división? ¿Más confrontación? ¿Una guerra sucia? ¿Despertar un México bárbaro? ¿Qué es lo que crees que pase? Mira, en el caso particular de la carta, mi primera consideración es dudar a veces ya de esta clase de instrumentos como la carta de abajo firmantes, Alejandro, en épocas de las redes sociales y de Twitter, porque como vimos, no tuvo el impacto que quizá habría tenido en otros momentos del pasado. Pero quien le dio el impacto fue el presidente. Él fue, en efecto, el que lo retomó. Pero lo retomó, me parece, para hacer una crítica, para descalificar o rechazar los reclamos o los cuestionamientos de los intelectuales, porque aprovecha, me parece, la falta, digamos, de ajuste de cuentas que han tenido los propios intelectuales sobre el rol que jugaron en los gobiernos anteriores para terminar de descalificarlos. Vemos incluso episodios de clara, digamos, vendetta con algunos de ellos que lo han criticado y hasta de fea manera, de algunos incluso con filtraciones como los que ya conocimos de Aguilar Camín. Y creo que el presidente ahí no pierde la oportunidad de descalificarlos. Pero más allá de eso, creo que lo preocupante, Alejandro, es la resistencia, la reactividad respecto de las críticas. Eso me parece que es lo que nos debe de llamar la atención, y la intransigencia que está mostrando respecto de muchos temas que, si se salen de su guión, simplemente dejan de existir o son negados. Eso es lo que preocupa. El rechazar cualquier planteamiento o cualquier cuestionamiento que no coincida con su visión de las cosas o que pueda implicar una crítica a él o a su gobierno. La intransigencia en el poder presidencial, y regreso, en un modelo de comunicación en el que el poder ejerce a fondo la utilización del micrófono y la asimetría de recursos entre él y el público, se convierte en un riesgo para el debate público y para la solución real de los problemas que son lo que nos tiene que importar. Perfecto, Pepe. De alguna manera el tiempo es cruel porque ya nos tenemos que retirar, pero yo nada más te haría una última pregunta. En tus propias palabras, Pepe Buendía, ¿quién eres? Pues periodista interesado en mi país y comprometido con que le vaya bien. Y la otra, algo básico. ¿Crees que siga habiendo una libertad de expresión de aquí hasta que acabe el sexenio? La verdad es que la sociedad mexicana ha cambiado mucho, Alejandro. Hemos dado unas luchas muy largas para empujar la libertad de expresión. Tú recordabas a Fox. En efecto, desde que llegó la primera alternancia, la promesa era libertad de expresión, porque había sido limitada y conculcada durante casi un siglo en la época del partido prácticamente único, y creo que estas son valores que ya están instalados en la sociedad mexicana y que no van a remitir fácilmente, y menos en un contexto de profunda transformación también de la comunicación pública a través de redes sociales, que la coloca o la deja en muchos sentidos fuera del control gubernamental y genera nuevos espacios de discusión y debate en los que la gente está participando, se siente identificada y se sube con mucha facilidad. Perfecto, Pepe, muchísimas gracias. Ya después tendremos oportunidad de seguir platicando en otro momento, pero por lo pronto te agradezco mucho que hayas tomado esta llamada y te mando un abrazo. Gracias. Alejandro, el gusto es mío. Muchas gracias por tu invitación, y aquí estoy para lo que necesites. Gracias. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Hasta luego.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. ¿Y qué les digo? Una súper invitada que por fin se me hizo. Gracias, Lorena Villavicencio. Gracias por estar aquí desde San Lázaro, allá con los diputados. ¿Cómo va todo? Pues a mí me da más gusto que a ti estar contigo, acompañarte, y te agradezco enormemente esta invitación. Y en efecto, aquí estamos desde al pie del cañón, desde las 11 de la mañana, esperando que saliera humo blanco. Al parecer ya salió el humo blanco. El humo blanco, para tu auditorio, les comento que el día de hoy vamos a elegir a los 4 consejeros y consejeras para integrarse al Consejo General del INE. El Consejo General del INE tiene 11 personas. Y entonces, pues salieron 4 recientemente, en el mes de abril, y hasta ahora se van a incorporar esos 4 que vamos a elegir el día de hoy, porque ya tenemos el tiempo encima, los plazos se vencen para la elección de estos consejeros y consejeras, y bueno, aquí estamos. Y el humo blanco, quiero comentar que me parece muy importante porque seguramente tendremos un acuerdo de todos los grupos parlamentarios. Contra todos los pronósticos, vamos a salir unidos, fortaleciendo este órgano electoral que es muy importante para la democracia en México. Se habla mucho de que se quiere hacer más austero el INE, se quiere ser más eficiente, garantizar las elecciones, etcétera. ¿Tú crees que en términos generales se está cumpliendo hoy la expectativa que se tenía? Mira, yo creo que en términos generales el INE siempre es una institución que está en constante mejoramiento. Y no lo digo respecto al INE mexicano, sino a todos los órganos electorales en el mundo. Tenemos temas que son muy difíciles de enfrentar, como son el tema de los recursos públicos, de las campañas, cuando no sabemos de dónde vienen, el origen de los dineros, que siempre es muy difícil fiscalizar, y ahí tenemos que buscar siempre fórmulas para lograr que la democracia en este país no sea tan cara y no se vincule con intereses económicos que no conocemos. Creo que el INE se ha ido profesionalizando en la parte administrativa y operativa muy bien. Tienen un servicio civil de carrera, lo cual es muy notable. Sin embargo, creo que dentro de las cosas que escuchamos a lo largo de las diferentes comparecencias, sí hay una necesidad en el INE de hacer como más equipo, más colegiada la vida del Consejo General, que es el órgano rector. Esto quiere decir que los consejeros ciudadanos y los partidos tendrían que caminar más de la mano.
sin que esto implique, obviamente, siempre cuidando que no invada el interés partidario las decisiones o afecte las decisiones del órgano electoral. Ahí, pues también hay personalidades que a veces pues son muy fuertes y se involucran en temas que deberían no involucrarse, porque al final es el árbitro y el árbitro tiene que ser muy prudente. En ese sentido yo acepto que sí habría que hacer una reflexión, que ellos tendrían que hacer una reflexión sobre su posicionamiento en temas estrictamente políticos, porque eso no ayuda. Pero yo soy una creyente de que tenemos que respetar la autonomía del INE, que tenemos que tener un árbitro que tome decisiones independientes de los partidos, y en ese sentido me siento muy satisfecha del esfuerzo que se hizo con la elección, o bueno, todavía no lo hacemos, o que vamos a hacer. Yo espero que lo que esté diciendo ya esté al 100%, ajá, pero yo creo que vamos a caminar por una ruta muy adecuada para el fortalecimiento del órgano electoral. Y eso le va a dar mucha certeza jurídica a todos los participantes en la contienda, a todos los partidos políticos, porque lo que queremos al final del día es que la gente decida con libertad, que las elecciones pesen más los argumentos, las propuestas, las biografías, que otro tipo, que el dinero, por ejemplo, o que pesen las prácticas clientelares, que ahí también estaremos puestos a prueba nosotros como gobierno y todos los gobiernos en general. Entonces, tenemos que cuidar muy bien nuestras elecciones, porque ahí se recibe la decisión de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, y todos tenemos que estar muy comprometidos con el INE, porque es el que garantiza la integración de los poderes, la democracia participativa, porque no solamente hace elecciones, también hace consultas, y por eso es tan importante, y por eso también es motivo de mucha pasión y mucho jaloneo. Pero vamos bien. Qué bueno. Lore, hay una expresión que dice que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. ¿Tú crees que el pueblo mexicano tenga el INE que se merece? Mira, yo creo que sí tenemos un INE que nos merecemos. Yo podría tener algunas discrepancias respecto a las personalidades que puedan habitar en el INE, pero no puedo negar que el INE ha acreditado plenamente su viabilidad, su actuación, y obviamente el INE le dio el gane a Andrés Manuel López Obrador, el árbitro le dio el gane a Morena. Entonces no tendríamos por qué pensar que no va a hacer bien su trabajo en la próxima elección. Tuvimos transiciones en muchísimos estados, se respetó el voto. Eso no quiere decir que no existieran algunas prácticas indebidas, pero también tendríamos que reflexionar quiénes hacen esas prácticas indebidas. Yo he sido candidata muchas veces, he ganado y he perdido, pero sí te puedo decir que cuando vas a una contienda también puedes ver que hay quienes juegan sobre la base del dinero, sobre la base de apoyar con recursos, generando faltas expectativas con los ciudadanos. Y hay quienes también juegan limpio, que juegan con su trayectoria, con su honradez, con su capacidad, con su compromiso, con su trabajo, con su cercanía, con su presencia, de diferentes maneras. Entonces, lo que tenemos que lograr, y no es solo tarea del INE, sino también de los partidos políticos, es construir una ciudadanía que, primero, que sepa el valor que tiene su voto, lo importante que es elegir a su representante, que no es una decisión que debas de cambiar por una despensa o por algún bien que te dan y que es totalmente efímero. Que las personas, el valor de las personas a quien eliges es muy importante. Entonces, sí se tiene que ver las propuestas de campaña con las biografías, con las historias de las personas que nos están representando. Y bueno, creo que hay un elemento también que hay que señalar. Creo que también nos falta a los partidos en general ser mucho más leales, o cómo decirte, estar más atentos a los compromisos que asumimos en campaña. Uno tiene la obligación de hacer valer el programa que presentaste justamente ante el órgano electoral. Tienes que hacer valer tus principios, estos principios que deben guiarnos a quienes hacemos política.
Y bueno, y eso seguramente en el momento en que empecemos a acreditar que estamos dándole cumplimiento a nuestros programas y que somos personas que nos conducimos en base a principios, eso nos acredita y esos son elementos que deben de valorar los ciudadanos para que podamos fortalecer la democracia en este país. Eso es lo que yo opino. Excelente. Oye, Lore, ¿y qué te pareció la defensa que hizo la sociedad o parte de la sociedad en redes sociales respecto de los 4 consejeros, que fuera imparcial, que fuera veraz, que fuera cierta? ¿Qué te pareció eso, como mexicana? Eso me parece fantástico, me parece que fue muy importante. Yo soy de las personas que cree que tenemos que tener una sociedad civil muy activa, muy crítica, que nos tiene que estar exigiendo permanentemente para que hagamos mejor las cosas quienes hacemos política o quienes tenemos una función pública. Yo creo que eso es parte de la democracia, esta ciudadanía pujante. Me parece maravilloso que hayan hecho todo un esfuerzo para defender la autonomía de la institución. Me parece que esto también fue un elemento que pesó para que el día de hoy, espero que salga ya el humo, lo quiero ver pronto, para que salga el humo blanco del consenso y que este sea como el primer paso para que logremos hacer política distinta. Yo soy también de las personas que cree que en la política tenemos que promover el entendimiento entre los diferentes. Yo soy defensora de derechos humanos y me parece que uno de los principios centrales en los derechos humanos es el reconocimiento del otro. También creo que en la democracia también es un principio fundamental. Tenemos que reconocernos en nosotros. Tenemos que respetar, aunque sean minorías, también tienen propuestas y tienen una representación que los respalda. Entonces tenemos que aprender a hacer política. La política es el arte justamente del diálogo y del entendimiento, es el espacio para dirimir nuestras diferencias de forma civilizada, donde participan de manera determinante obviamente los ciudadanos. Es una conversación entre sociedad y políticos y políticas, en fin. Entonces yo creo en el entendimiento y por eso me siento muy contenta ahora de que podamos lograr el consenso, después de que ha habido un clima de mucha rispidez, ha habido mucha polarización en este país y también ha habido muchas dudas y se despejan dudas. También hay que darnos crédito a quienes estamos ahorita haciendo este esfuerzo por el consenso. Hemos tenido momentos muy duros de muchas diferencias, pero también al final tenemos la capacidad de entender lo importante que es que logremos un árbitro autónomo, independiente, que le dé certeza a los ciudadanos de que su voto cuenta y se va a contar. Cuenta para sí mismo y va a contar para el resultado final. Y que lo pueda ejercer de manera libre. Ojalá, ese es mi mensaje, que lo haga de manera meditada, que valore cómo están trabajando sus diputados y sus diputadas, porque va a haber la reelección, Alejandro. Sí. Eso es muy importante. Que vean qué están haciendo sus diputadas, sus diputados, qué iniciativas han presentado, cómo han estado con los ciudadanos haciendo sus labores. Eso me parece que es muy importante. Es la parte que nos falta. Yo les pediría a todos aquellos que estaban preocupados por el INE, que ya afortunadamente las cosas salieron muy bien, decirles que sí tenemos un compromiso, yo soy de Morena, tenemos un compromiso con la democracia que lo vamos a acreditar el día de hoy plenamente, y decirles que también yo les pediría que fueran muy exigentes con nosotros y que validen y valoren y todas las actuaciones que estamos haciendo cada uno en lo particular para tomar una decisión en el futuro. Perfecto, si te parece bien, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Estamos en tus propias palabras. Volvemos. Gracias.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser conocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. 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 Astele.tv.
Astele.tv. Astele.tv. Gente linda, Sí, linda. regresamos, amigos, una pequeña variación de voltaje, pero ya estamos aquí. Lore, te preguntaba, a partir de esta situación, este momento, ¿tú crees que un mexicano, ciudadano mexicano, pueda aspirar a que ya haya realmente en forma uniforme diputados de valores, diputados congruentes, diputados ciudadanos también? Mira, yo no podría hablar por la totalidad de las personas que están trabajando en la función pública, por los diputados y los senadores, las diputadas, las senadoras, los representantes populares en general. Yo creo que los políticos no vienen del planeta Marte. Los políticos vienen de la sociedad y son un reflejo también de cómo estamos en la sociedad. Y lo que requerimos justamente es fortalecer los valores y principios en nuestra sociedad, tener mayor educación, internalizar una serie de valores, todos, para que realmente podamos tener una clase política como la gente quisiera que fuera la clase política. O sea, yo tengo un origen y tengo una historia personal y una educación, y eso a lo mejor me permite a mí tener claridad de que lo más importante en la vida es sostener tus principios, tus valores, ser coherente, ser íntegro. Me parece que eso es muy importante, pero quisiéramos que todos los políticos y políticas y que muchos ciudadanos cumplieran plenamente con su palabra y que también fueran congruentes. ¿Cuántas personas no respetan su palabra? Ahí empiezan las cosas. Entonces, tenemos que ir como generando una cultura de principios distinta. Tenemos que ir empezando a romper con esta idea de buenos y malos. Todos tenemos un aspecto positivo y negativo. Lo que creo es que hay que generar valores. ¿Como cuáles valores? El valor principal para mí es el respeto a ti mismo, a lo que tú eres. Uh-huh. El segundo valor en política es asumir con los compromisos que realmente puedes hacer y cumplirlos, para dar certeza de que estás, certeza al voto que emitieron los ciudadanos. Eso también es muy importante. El respeto también es un elemento central. No podemos seguir polarizando a la sociedad, ni clasificar a la sociedad. Tú en algún momentito comentaste aquí entre nos la preocupación que tienes por la polarización, de que haya una división entre fifís y chairos. Claro. Yo creo que eso no debemos de promoverlo. Me parece que tenemos que buscar justamente el entendimiento y además no olvidar que quienes tenemos una representación popular no representamos solamente una parte de la sociedad, que tenemos que ver por todos. Sí, sabemos que hay personas que tienen más necesidad de apoyo, de políticas públicas para salir de la pobreza o de la desigualdad o de la discriminación, pero al final tenemos que ver por todos, porque de esta manera, viéndonos todos por los demás, pues de esta manera podemos construir una mejor sociedad donde entendamos que cada quien puede tener su punto de vista y que eso no es motivo para descalificar a nadie, que es un derecho constitucional, que creo que también es otro elemento fundamental, que es el respeto a los derechos humanos. Sé que habrá mucha gente que diga, hay esos derechos humanos tan mencionados, pero los derechos humanos es esa carta de valores, es ese copia que tenemos como sociedad, donde la gente sea respetada en su dignidad, independientemente de su condición económica, su color de piel, el género. Ese es un elemento central que también en la política se da. Obviamente, no solo en la sociedad hay racismo, también hay un trato diferenciado a veces entre nosotros, porque venimos de la sociedad, somos parte de la sociedad. Entonces, ahí hay un valor que tenemos que respetar. Tenemos que respetar también la libertad de expresión como un tema fundamental para la democracia. Podemos pensar distinto y no debe de pasar nada, ni ser motivo de ataques, de descalificaciones. También tenemos que respetar el derecho a la justicia como un tema fundamental, que es el respeto a las leyes al final del día,
Entonces es muy importante la justicia como valor y también ser justo en la vida, acabar con los abusos, con las discriminaciones. Ese tema a mí me parece muy importante. Entonces, bueno, pues yo te diría eso básicamente. Tenemos que promover valores, principios y tenemos que también hacer un esfuerzo muy grande para que tengamos una sociedad que tenga acceso a la educación. La educación también es un elemento que te permite plantarte bien en la vida. La educación en valores, en principios. Y eso también, las propias familias también contribuyen al comportamiento de los hijos que después se convierten en ciudadanos y después se convierten en políticos. Entonces, por eso es tan importante el ejemplo que se da en las casas, el respeto a la autonomía de quienes habitan en esa casa. Y por cierto, te quiero comentar que tenemos, próximamente vamos a promover una declaración de valores de los niños y niñas. Y ahí vienen muchos valores que tenemos que promover con los niños y que tenemos que respetar de los niños como seres autónomos. Entonces, ahí tenemos que ir empezando a construir. Si queremos cambiar a la sociedad y al país, tenemos que hacerlo a través de la educación, de los principios, del ejemplo, del respeto, del entender que el otro tiene su propia vida, que es un ser autónomo, y también lo digo por el caso de las mujeres. Hay hombres que lamentablemente creen que las mujeres son parte de sus pertenencias y también tienen que entender que las mujeres somos seres que tenemos nuestros propios derechos y tenemos el derecho a decidir libremente cómo ser, quién ser y no estar supeditado a la decisión de nadie, sino a la propia decisión. Lo mismo pasa con los niños. A los niños también a veces los padres los ven como parte de su propiedad y esas cosas no las podemos permitir. Hay que respetar a las personas, hay que respetarse a sí mismo, hay que entender que cada quien merece ser como decida ser y a partir de ahí podemos construir muchas cosas positivas. Y desde luego hay que tener acceso a la educación, que es un elemento fundamental, que también fortalece la democracia, la capacidad de decisión. Y bueno, pues básicamente te diría eso y bueno, tener acceso a muchas otras cosas más. Tú sabes que hemos estado muy activos, diputados y diputadas, en el tema pues del ingreso único vital, que justamente tiene como propósito tener una renta que se le entregue a cada ciudadano para que tenga un piso mínimo que le permita trabajar o elegir su trabajo y que sea tratado con dignidad, que tenga un mínimo de bienestar que le permita subsistir. Esos son elementos muy importantes que también repercuten en el tema de los valores. Cuando una persona tiene hambre y no tiene alternativas, ¿qué pasa? Tiene que tomar alguna acción. Sí, entonces esas cosas hay que reflexionarlas y por eso estamos aquí, varias diputadas y diputados. Estamos aquí plenamente comprometidos y con los que menos tienen, con las que más sufren discriminaciones y con los derechos humanos de todos y todas, en términos generales. Muchísimas gracias, Lore, por esta conversación. Ya nos vamos, ya me está viendo feo la producción. De por sí son feos y ahora me ven más feo, pero bueno. Yo nada más te pregunto, Lore, en tus propias palabras, ¿quién eres? ¿Quién soy? Pues soy una mujer que se ha construido un poco a sí misma a partir de las tempestades que he tenido en mi vida. Hacer política en este país sigue siendo muy difícil. Y sobre todo si defiendes tu punto de vista, si defiendes tu postura frente a la vida, frente al espacio en el que te encuentras. Entonces esto obviamente pues me ha sido difícil, pero al final me siento muy feliz, soy una mujer feliz, una mujer plena y que se siente en paz justamente porque he defendido mis posturas y lo he defendido mis valores y bueno, y aquí estoy, dando la cara. Muchas gracias, Lore, ya después estarás aquí en vivo, pero te agradezco muchísimo, gracias, y gracias a ustedes que nos han seguido en este programa En Tus Propias Palabras. Hasta la próxima. Bye, Lore, gracias. Gracias a ti, amigo. Astele.tv